Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque yo estoy que no me quepo en el pellejo de la emoción por el tema que vamos a tratar hoy. Prepárense porque se viene fuerte. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos dedicamos a hablar de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, especialmente sobre nuestras parejas favoritas, las series que nos tienen pegados a la pantalla y por supuesto todos los chismecitos jugosos que se filtran por ahí. Y hoy tenemos chisme y del bueno. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Urgente, Kerem le suplicó a Hande volver como antes. Aceptó. ¡Guau! Solo de decirlo me da un vuelco el corazón. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestra pareja estrella de Love is in the Air? Pues bien, según las últimas noticias, parece que las cosas entre ellos no están del todo muertas y enterradas, como muchos pensábamos. Sé que muchos de ustedes, como yo, quedaron con el corazón roto cuando anunciaron su separación. Fueron la pareja perfecta, la química en pantalla era innegable y por si fuera poco, se amaban profundamente en la vida real. Verlos juntos, apoyándose, viajando, compartiendo, era como un cuento de hadas moderno. Pero bueno, como dice el dicho, el amor es complicado, y a veces, las cosas no salen como uno quiere. Sin embargo, parece que el amor, en este caso, aún tiene una oportunidad. Y eso, amigos, es lo que nos tiene aquí hoy. Antes de que sigamos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni una sola actualización sobre Kerem y Hande, y sobre todo lo que acontece en el mundo de las series turcas. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Así que por favor, suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues bien, la información viene principalmente de fuentes cercanas a la pareja, de periodistas turcos que suelen tener información bastante fiable y, por supuesto, de las redes sociales, donde los fans no paran de investigar y de buscar pistas. Lo que se dice, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que Kerem ha estado haciendo un esfuerzo titánico para reconquistar a Hande. No hablamos de un par de llamadas y un ramo de flores, no. Hablamos de una campaña de reconquista en toda regla. Al parecer, no se ha rendido y ha estado intentando por todos los medios volver a tener la relación que tenían antes. ¿Cómo? Pues, según las fuentes, con llamadas constantes, mensajes casi diarios, regalos algunos bastante significativos, por cierto, y sobre todo, mostrando un arrepentimiento profundo y sincero, un deseo palpable de arreglar las cosas y de construir un futuro juntos. Se dice que Kerem ha reconocido sus errores, ha pedido perdón, y ha prometido cambiar lo que fuera necesario para que Hande se sintiera cómoda, feliz y, lo más importante, segura. Recordemos que a veces las relaciones terminan no por falta de amor, sino por problemas que surgen de la comunicación, de malentendidos, de egos heridos, y de la presión mediática, que no olvidemos que es un factor importante en la vida de estas dos estrellas. Y parece ser que Kerem, tras reflexionar y analizar la situación, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que Hande sepa que la ama, que la extraña, y que quiere volver a estar a su lado. Está dispuesto a trabajar en sí mismo, a ser más comprensivo, a ser más considerado, a ser la persona que Hande necesita. Pero, ¿qué tipo de errores habría cometido Kerem para que la relación llegara a este punto? Las fuentes no entran en detalles específicos, pero se rumorea que podría haber sido una combinación de factores. Se habla de diferencias en sus prioridades, de problemas para equilibrar su vida personal con sus exigentes carreras profesionales, y quizás de la dificultad de lidiar con la constante atención de los medios. También se especula sobre posibles celos, sobre la necesidad de Kerem de tener más tiempo para sí mismo, y sobre la presión de mantener una relación bajo el escrutinio público. Sea cual sea la verdad, lo que sí parece claro es que Kerem ha asumido su parte de responsabilidad y está dispuesto a enmendar sus errores. ¿Y Hande? ¿Qué ha dicho Hande? ¿Cómo ha reaccionado a esta avalancha de gestos románticos y de promesas de cambio? Pues, según las fuentes, Hande ha estado mucho más receptiva últimamente. Inicialmente la puerta parecía cerrada, el dolor de la separación era palpable. Pero con el tiempo y con los esfuerzos de Kerem, la situación ha ido cambiando. No ha cerrado la puerta por completo y ha dado algunas señales, sutiles pero significativas, de que podría estar dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem.
Ha aceptado sus llamadas, ha respondido sus mensajes, aunque al principio con cuentagotas, según nos cuentan. Y ha sido vista en lugares donde se sabe que Kerem suele ir. Esto último, por supuesto, ha desatado la locura entre los fans, que no han tardado en analizar cada foto, cada vídeo, cada like, buscando la más mínima pista. Pero lo más importante de todo, y la razón por la que todos estamos aquí hoy, es que Hande ha aceptado. Sí, amigos, ha aceptado. Al parecer, después de mucha reflexión, de mucho diálogo, de muchas conversaciones que imaginamos, han sido largas, emotivas y llenas de sentimientos encontrados, Hande ha decidido darle una nueva oportunidad a Kerem. Ha decidido abrir la puerta, aunque sea un poco, a la esperanza. Ha decidido, quizás, darle una oportunidad al amor. ¿Qué significa esto? Pues significa que probablemente estén intentando retomar su relación. No sabemos si lo han hecho de manera oficial, si han vuelto a ser pareja públicamente, si ya están planeando una nueva sesión de fotos para las portadas de las revistas. Lo que sí sabemos por lo que se filtran en las redes sociales y por lo que nos cuentan las fuentes, es que están hablando, que están quedando, y que están intentando volver a conectar como lo hacían antes. Están intentando poco a poco reconstruir la confianza, revivir la chispa y sobre todo, volver a sentir ese amor que los unió. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues, como mencioné al principio, la información proviene de fuentes confiables, de periodistas que tienen acceso a información privilegiada y que saben guardar la discreción, pero también hay pistas en las redes sociales. Los fans, como siempre, han estado atentos a cualquier detalle, a cualquier movimiento, a cualquier like. Han analizado fotos, vídeos, likes, comentarios. No se les escapa nada. Y en este caso han dado en el clavo, o eso parece. Por ejemplo, se dice que han estado en el mismo restaurante en varias ocasiones, pero sin que los paparazzi logren captarlos juntos. Sabemos que los paparazzi son implacables, y que es prácticamente imposible escapar de sus objetivos. Sin embargo, en este caso parece que han logrado ser escurridizos, lo que sugiere que están intentando mantener su privacidad y que no quieren que su posible reconciliación se convierta en un circo mediático. También que han estado en el mismo evento, quizás un evento de moda o una fiesta de algún amigo en común, pero evitando coincidir en las fotos. O si coinciden, evitando posar juntos y manteniendo las distancias. Y por supuesto hay señales en las redes sociales que sugieren que están en contacto. Likes a fotos antiguas, un clásico. Comentarios sutiles, indirectas, emojis que pueden interpretarse de mil maneras, todo es un juego de pistas. Los fans, con su ingenio y su capacidad de análisis, han descifrado muchas de estas pistas y han llegado a la conclusión de que algo está pasando entre ellos. Pero lo más importante, amigos, es que las personas que los conocen, las fuentes cercanas, dicen que están muy felices. Dicen que se ven muy bien juntos, que la química sigue ahí, que la atracción es innegable y que se nota que se quieren. Y eso, para mí, es lo más importante. Porque al final, lo que cuenta es lo que sienten, lo que experimentan y si son felices juntos. Ahora bien, ¿por qué creo que Hande ha aceptado darle una segunda oportunidad a Kerem? Creo que hay varios factores que influyen, y que son importantes para entender esta situación. Primero, el amor que se tenían. Es obvio que se amaban mucho y que la ruptura fue muy dolorosa para ambos. Su historia de amor, nacida en el set de rodaje de Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Se enamoraron, se apoyaron, crecieron juntos. Y cuando hay un amor tan profundo, es difícil olvidarse de alguien, es difícil borrar de un plumazo todo lo que se ha vivido. El amor verdadero deja una huella imborrable y aunque la herida de la separación puede ser profunda, el amor sigue ahí, latente, esperando una oportunidad. Segundo, el arrepentimiento de Kerem. El hecho de que Kerem haya reconocido sus errores, haya pedido perdón y esté dispuesto a cambiar, es fundamental. Kerem parece haber aprendido de sus errores y estar dispuesto a hacer un esfuerzo genuino para que la relación funcione. Este es un paso crucial, porque demuestra madurez, humildad y un compromiso real con la relación. Demuestra que está dispuesto a luchar por Hande y por su amor. Y eso, amigos, es muy importante. Tercero, el apoyo de los fans. Los fans de Kerem y Hande, la legión de seguidores que los adora, han sido un gran apoyo para ambos. Han estado siempre ahí defendiéndolos, animándolos y deseando que vuelvan a estar juntos. Han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, de esperanza y de apoyo.
Y por supuesto, los fans son muy importantes para ellos, son parte de su éxito, y su opinión y su cariño son algo que valoran mucho. Saber que cuentan con el apoyo incondicional de sus fans puede ser un gran aliciente para superar los obstáculos y para luchar por el amor. Cuarto, y no menos importante, el tiempo. El tiempo es un gran sanador, un gran aliado. El tiempo cura las heridas, suaviza el dolor y permite reflexionar sobre las cosas. Después de un tiempo, las cosas se ven de otra manera, y es posible que ambos hayan tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores, para extrañarse, para darse cuenta de lo mucho que se necesitan. El tiempo permite que la calma se instale, que la razón prevalezca, y que se puedan tomar decisiones más conscientes y maduras. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Kerem y Hande? Pues, la verdad, no lo sabemos con certeza. El futuro es incierto y las relaciones son complejas. Pero lo que sí podemos decir es que hay una gran esperanza. Hay una gran posibilidad de que vuelvan a estar juntos, de que retomen su relación, de que recuperen la felicidad que perdieron. Y eso, amigos, es una gran noticia. Es una noticia que nos llena de alegría, de esperanza y de ilusión. Es la noticia que todos los fans de Love is in the Air hemos estado esperando. Por supuesto, es posible que las cosas no sean fáciles. Volver a empezar una relación después de una ruptura es complicado. Hay que reconstruir la confianza, hay que perdonar, hay que estar dispuesto a cambiar, hay que aprender a vivir con las cicatrices del pasado. Habrá momentos difíciles, momentos de duda, momentos de inseguridad. Pero si se aman y si ambos están dispuestos a hacer un esfuerzo, si ambos están dispuestos a luchar por su amor, creo que pueden lograrlo. Creo que pueden superar los obstáculos y que pueden construir un futuro juntos. Así que, amigos, estemos atentos. Estemos atentos a las noticias, a las redes sociales, a cualquier pista que nos den Kerem y Hande. Estemos atentos a sus próximos movimientos, a sus declaraciones, a sus apariciones públicas. Estemos atentos a los detalles, a las señales, a las indirectas. Y sobre todo crucemos los dedos para que esta vez, la historia de amor tenga un final feliz, un final que nos llene de alegría y de emoción. Un final digno de un cuento de hadas moderno. En resumen, hemos hablado de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que Kerem ha hecho un gran esfuerzo para reconquistarla, y que Hande parece estar dispuesta a darle una segunda oportunidad. Hemos analizado las pistas, las fuentes, los motivos que podrían haber llevado a esta decisión y, por supuesto, el impacto que esta noticia tiene en el corazón de todos sus fans. Hemos explorado las posibles causas de su separación, los gestos de Kerem para recuperarla, y la reacción de Hande ante estos gestos. Y finalmente hemos expresado nuestra esperanza de que esta vez, el amor triunfe y que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos y felices. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, y me encanta saber que están tan emocionados como yo. Me encanta sentir esa conexión especial que tenemos los fans de las series turcas, esa hermandad que nos une y que nos permite compartir nuestras emociones, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande van a volver? ¿Están contentos con esta noticia? ¿Qué esperan ver en el futuro de esta pareja? ¿Creen que esta vez sí funcionará? Quiero saber sus opiniones. Quiero leer sus teorías, sus análisis, sus expectativas. Compartamos nuestras emociones y celebremos juntos esta noticia. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.